Hola, una semana más aquí en Flujo de Letras. Empezamos con una frase. Hoy voy a hacer una cita de Elena Garro, de uno de sus cuentos. Elena Garro fue el primer programa, por favor véanlo, denle like. Y también, voy a iniciar con una frase, una cita del cuento de Elena Garro de qué hora es, que está en la colección bajo el título de La Semana de Colores que Grijalvo lo publicó, o también bajo el título de La culpa es de los tlaxcaltecas. Cualquiera de esas dos es la misma colección de cuentos, 13 relatos, y entre ellos es qué hora es. Y dice: el amor es para esta vida y para la otra. Por supuesto, el amor es una fuerza, es extraordinaria, pero ese amor es empezando por nosotros, a partir de nosotros, para concebirlo y poderlo dar. De otra manera no funciona. Suena muy sencillo, pero realmente es una tarea complicada. Complicada por el hecho de que hemos aprendido muchas cosas, hemos estado de cierta manera en un entrenamiento de vida que tenemos a veces que aprender a desprogramarnos y realmente caer en la conciencia de lo que significa el amor. Te dicen ámate para poder amar a los demás, pero es un trabajo difícil, ¿sí? Sin caer en el ego ni en el egoísmo, sino aprender a amarnos realmente, cosechar eso para nosotros y después poderlo también dar de una manera auténtica y libre. Bien, vayamos por favor con nuestro aparador literario. Esta semana tenemos a Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es un escritor guatemalteco que nace un 21 de diciembre de 1921 y muere un 8 de febrero del 2003, del 2003. Él es realmente un escritor autodidacta, ¿sí? La experiencia e infinidad de circunstancias de su vida lo preparan. Leía los clásicos, era una persona muy emprendedora y autodidacta. Él, muy joven, participa en las cuestiones políticas de su país y es exiliado. Él trabaja y derroca, obviamente, del gobierno de Jorge Ubico, y a partir de 1944 radica en nuestro país. Llega a trabajar en la UNAM y también como traductor en el Fondo de Cultura Económico. Es co-fundador de la revista Acento. Se dice y pertenece a la generación de los escritores del 40 y es un escritor que realmente se va a las cuestiones, a descubrir la naturaleza humana, pero en esa parte mucho más personal, entrañable, más escondida, por decirlo de alguna forma, más íntima. Se va y la rescata, obviamente trabaja un humor fino, paradójico, irónico, en esa búsqueda y en ese estudio de la naturaleza humana. Obras podemos comentar La Oveja Negra. También hay obras completas de Augusto Monterroso, y debo de decirte que a él se le acuña, obviamente, el cuento más corto de la historia de la literatura, que se llama El dinosaurio y que está publicado en obras completas. Créanme, es una sola línea y ahorita yo se los cuento. Dice: el dinosaurio, cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí. Es extraordinaria esa línea y decir un cuento. Claro, por lo mismo, en la cuestión de sus obras se llega a decir que es impreciso por la extensión. Él juega mucho con la extensión de sus textos y es poco preciso el hablarlo, ¿no? En cuestión de extensión. Es uno de los cuentos más cortos. También tiene fábulas de esa misma, digo, no brevedad, pero sí también breves, pero muy, muy complejas y muy atinadas en nuestra naturaleza humana. Por eso digo, es demasiado fino, es demasiado irónico, paradójico. Entonces es extraordinario Augusto Monterroso. La única novela que escribe es Lo demás es silencio, que también es magnífica, y hay que buscar obras completas de Augusto Monterroso. Y debo de decirte que dentro de toda su trayectoria sí ha cosechado grandes premios, como el Príncipe de Asturias en letras, el reconocimiento de literatura guatemalteca, el reconocimiento también en literatura de Miguel Ángel Asturias, sí, esos premios, el premio también de literatura latinoamericana, y bueno, tantos galardones que se le han dado por su trayectoria, por ser un escritor muy agudo, muy preciso, muy eficaz.
¿sí? En esa búsqueda y en esa, no obsesión, pero sí el hecho de decir conozco a mis semejantes y voy a ironizar, parodiar y ser paradójico también en ese sentido de una identidad, es decir, soy, ¿sí? Verse como humano y ver a los demás, tener esa capacidad es extraordinario. Augusto Monterroso. Bien, vayamos a nuestra colación literaria. Esta semana te voy a dejar en el tintero, ¿sí? De Luis Buñuel. Una película porque he estado hablando de ella, he estado trabajando un poquito con ella y dije, es momento. Es momento, es dirigida por Luis Buñuel. Él pertenece a las vanguardias, al surrealismo y es extraordinaria la película del Ángel Exterminador. Es un buen momento de que la rastres, la puedas bajar, disfrutarla y ver obviamente cuál es la propuesta surrealista, ese campo del onírico que significa el sueño, ese campo de la libido que es lo sexual, ese campo de lo lúdico que es el juego. Así las vanguardias obviamente sí van abriendo paso y no solamente en la literatura, sino también en el cine. Así es que es un buen momento de que busques esta película, en Colación Literaria te la dejo, es un buen también época para verla y hacer, ¿por qué digo época? Porque tenemos que hacer un poquito de conciencia, de búsqueda. La conciencia hace la diferencia. Y si queremos esa gran diferencia, hay que empezar, no postergar ni decir mañana, ahora, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tenemos que empezar a trabajar de nosotros para que este mundo, porque también he estado en pláticas, en charlas de estamos en crisis, qué es lo que pasa, por qué las generaciones, pero es el trabajo de todos para comprender precisamente esa naturaleza humana maravillosa, porque somos extraordinarios, pero también podemos ser horrendos, deleznables, terribles, y para entender esta dualidad tenemos que buscar dentro de nuestra miseria humana para llegar a la grandeza. Así es que El Ángel Exterminador, puedes ver este material y leer a Augusto Monterroso en sus fábulas, que son maravillosas. Bien, amor, paz y salud. Sígueme en redes sociales, en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega. También me puedes escribir al correo de lovecraft31@hotmail.com para darme tus comentarios, tus críticas o sugerencias de quién quieres que hable, qué escritor te gustaría, o que incluso una charla de algún libro que hayas leído, que digas, me gustaría profundizar y ver más, hacer un análisis, qué opinan, comentarios y demás, y lo haré con mucho gusto para esta comunidad lectora. Así es que también te pido que le des like a este video y a otros tantos que ya están y que puedas suscribirte si es que no lo has hecho. Hasta la próxima.